Listo, justo ya se está yendo a publicación. Dame un segundito. Listo. Ya estamos en vivo. Ok, Ahí está. Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar esta noche. Bienvenidos todos a el tercer Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber. ¿Cómo están? Espero que bastante bien y sobre todo que pues se estén cuidando bastante. Estemos en una nueva transmisión y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos con nosotros a Fernando Romo, alias el Pop, o el Pop, alias Fernando Romo. bien. Muchas gracias, Fernando, por participar con nosotros. Y pues bueno, te dejamos las cámaras y los micrófonos. Los invitamos a que puedan hacer todas las preguntas aquí en la transmisión. Vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Y todo lo que quieran preguntarle a Fernando es más que bienvenido. Fernando, muchas gracias y bienvenido. Pues buenas noches a todos. Y bueno, me habías comentado que la plática era sobre cómo darle vida a hardware viejito con Linux. Esencialmente yo lo que estoy haciendo, tengo varias Macs que pues ya tienen como 10, 11 años y pues todavía el hardware es bueno. Y nada más con un poquito de dinero y metiéndole Linux, pudimos hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, o sea, yo tengo bueno, dos Macs que le llamo Fu y Bar porque son idénticas, son dos iMac de 21 pulgadas, 21.5 del 2010, 2011. Este, y pues ya no podían soportar más allá del sistema operativo High Sierra. Estaban Mojave, ya no soportan Catalina. Usé unos parches de un cuate que se llama 2Dude 1 y la aceleración gráfica apesta. Y muchas de las características no funcionaban. Por ejemplo, ver Netflix no funcionaba con el browser Safari, tenías que usar el DRM por software y muchas cositas así bastante molestas. Entonces lo que empezamos a hacer fue a operar máquinas viejas que realmente tenían pues, digamos que no tenían muy buena vida. Por ejemplo, bueno, esta iMac es la que tengo ya con Ubuntu 20.04, pero todo empezó con esto. Esta máquina, como la ven, pues la abrí y lo primero que hice fue cambiarle la unidad de disco duro. Si te fijas ahí se ve un bloque negro, ese es un CADI donde tengo montado un SSD. Eh, y a varios problemas que me enfrenté es que esta máquina, cuando le puse el SSD, la armé, funcionaba, todo buteaba bien, y de repente los ventiladores se ponían como locos. ¿Por qué? Porque en los discos viejos que usaba esta máquina, utilizaban un disco que tenía ya un sensor de temperatura integrado. Entonces, al momento que ponías el sensor de temperatura, y al no haberlo, la máquina decía algo está pasando aquí y ponía los ventiladores a full capacity y sonaba horrible. Hay un parche por software para esto, pero yo preferí poner un cablecito que nos permite poner pues esta unidad. Yo empecé a usar este cablecito. Bueno, ahí no se ve porque estamos, a ver, déjame hacer esto, subirlo un poquito. A ver esto aquí. Aquí es este de aquí para que se vea. A ver, este aquí y lo ponemos un poquito arriba. Ese cablecito que lo que hace es tiene un pequeño sensor de temperatura y se conecta como un bypass del disco duro. Y entonces esto emula
la señal que requiere la máquina para no estar zumbando. Esto se puede hacer por software, pero el software que se usa, que es el SSD Thermal, a veces tiene algunos bugs que de repente reporta temperaturas erróneas y provoca inclusive sobrecalentamientos. Entonces, cosa de estarle jugando con el fine tuning. Entonces yo preferí usar este mecatito. Y este mecatito tiene, cuesta $37.75. Ese fue el primer paso que hice para esto. Obviamente, le metimos RAM al asunto. En este caso yo le metí, ¿cómo se llama? 16 gigas de RAM, que es lo que se ve ahí. Y después, obviamente, le compré un SSD de 500 gigas, que compré en Amazon, que me costó $114. Y después, el bracket que te mencionaba, que es este Corsair, que es el que se ve en la foto abajo, que me costó $14.93. Y el DVD ya no funcionaba, entonces compré en Mercado Libre un DVD que me costó 699 pesos. Entonces, para no hacerles el cuento largo, el total que invertí para esto fue de 6,241. A ver, déjame ver el letrerito porque lo tapa los logos. Entonces, déjame hacer esto. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, el precio total de esto fue de 6,241 pesos para arreglar esta Mac. Obviamente aquí no tome en cuenta algunos gastos de envío que fueron como $40 más. Estaríamos hablando que por 7,000 pesos renové la máquina, que es un quad core, tiene 16 gigas de RAM, su disco de 500 gigas SSD, un nuevo DVD y jala perfectamente bien. Le instalé Ubuntu 20.04 y la aceleración gráfica y todo jala perfecto porque trae una Radeon 6740. Y el único inconveniente que tuve fue en el control de brillo. Entonces tuve que usar una extensión de Genome en el loader de Linux. Tuve que deshabilitar el APIC para que no fuera el nativo de Linux y usar una extensión de Genome para el control de brillo y funcionó perfectamente. Todo lo demás funciona bien, se duerme bien la máquina, apaga la pantalla cuando debe, o sea, todos los modos funcionan perfectamente. Y la máquina pues, literalmente es una bala usando Ubuntu. Cuando intenté lo mismo con Catalina, con el parche que te diga de 2DUT, pues la aceleración gráfica, el muestra de ventanas y todo, pues era bastante deplorable. Ahora, hay otros parches que se hacen, eh, por ejemplo, cuando haces una Hackintosh, que es usar una PC convencional. De hecho, ahorita les enseño, tengo una Hackintosh que es, o sea, es el mundo al revés. Para que se den una idea, en mi home office, la máquina de la extrema izquierda es una Mac con Ubuntu 20.04. Del lado derecho, con dos pantallas, tengo una máquina de gaming que realmente es una máquina con macOS Catalina y es una Hackintosh. Entonces tiene un Core i7, 32 GB de RAM, una Radeon 480 RX 480, dos discos SSD, dos discos de mecánicos normales de 2 teras cada uno, unidades de DVD y todas las florituras. ¿Cuál es la ventaja que tengo con esta Hackintosh? Que me salió infinitamente más barato que una iMac de línea y no tengo el problema que tienen las Macs, que es el thermal throttling. ¿Qué quiere decir esto? Que las máquinas cuando se calientan, bajan su performance para controlar la temperatura y entonces degradan el performance. Si tienes una iMac que es un housing contenido, se empiezan a calentar, empiezas a ver los ventiladores y al no poder enfriar, lo que hace es bajar el performance, la velocidad del procesador y es lo que se llama el famoso thermal throttling. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, pues es realmente pues poner esta iMac con Ubuntu. Tengo mi home office con mi Hackintosh que no se calienta. Y pues también hicimos esto, por ejemplo, con una iMac. A ver, déjame ver, con una PowerBook, perdón.
operé una PowerBook que tenía, que es una del 2010. A ver, déjame ver, ¿dónde tengo esto? Sí, PowerBook. Entonces, esta PowerBook lo que tenía es que es una máquina muy vieja, es de 2010, o sea, tiene 10 años. Entonces tenía un disco mecánico que ya había tronado, entonces lo cambié por un Samsung SSD, le puse una batería nueva y le puse 16 gigas de RAM. Esta máquina tenía un límite de 8 gigas. La tenía con 4, le puse 8 y resulta que hay un hack sobre cómo fabrican la memoria que te permite hacer un address más amplio. Entonces, ¿qué es lo que hice? En esta máquina, primero, pues le puse una batería nueva que me costó $78. Le puse un SSD nuevo que me costó $2,352. Le puse un kit de memoria de 16 gigas que me costó $84.88. Y para no hacerles el cuento largo, déjame mover la etiqueta. A ver, déjame apagar el precio de la RAM. A ver, la memoria. Movemos el total. Entonces, en esto me gasté 5,957 y la máquina es otra. Ya cuando pasas de un disco mecánico a un disco SSD, el performance de la máquina es brutalmente diferente. Entonces, pues, esencialmente, es lo que hicimos con estas máquinas. Y tengo varios, ¿no? Ahí se ve al fondo una PowerBook que estoy operando. Acá al lado tengo varias Macs que estoy también operando. Y pues, como ya tenía hardware viejito que era de mis hijos, pues les acabé comprando máquinas nuevas y dije, pues, ¿para qué tiro estas máquinas tan buenas? Más bien hago un refurbish y las echo a andar. Y pues ese es el motivo. Ahora, tenemos varias cosas que hay que tener en cuenta. La pandemia es una buena época para hacer talacha, pero es una pésima época para comprar hardware. Y déjenme decirles por qué. Ahorita el dólar lo tenemos oscilando, ¿no? Entonces, tengo un dólar que está ahorita al día de hoy a 22.23. Pero si vemos esta misma gráfica de tipos de cambio, si se fijan, déjame desactivar algunas cosas. Vamos a quitar el euro. Entonces, si se fijan, el dólar, de como venía en enero a la fecha, pues ha aumentado brutalmente. Entonces está aumentando entre un 20 y 30% el costo de todo el hardware. Los tiempos de entrega, me llegaron hoy unas baterías que pedí hace más de un mes. ¿Por qué? Porque por el coronavirus todas las partes llegan tarde, los precios están elevadísimos. Entonces, sí se vuelve una inversión más alta pues, por los problemas que tenemos. Eso es como consejo práctico. Ahora, no abrir las máquinas y las Macs y las iMacs y todos son hardware que está hecho con hardware de notebook y tiene partes muy pequeñas y tiene componentes sumamente frágiles que es muy fácil que te los fregues. Conectores de ribbon muy frágiles, tornillos triangulares o tornillos con unas cabezas muy especiales. Entonces, lo que les recomiendo es seguir las guías, por ejemplo, de sitios como este, que es iFixit, y que trae todas las guías que lo que quieras para reparar. Tú le dices, oye, ¿cómo reemplazo estas cosas? Los tornillos. Y trae guías acá, por ejemplo, tú le dices, tengo una iGMA 21.5. Le dice aquí, pues ¿de qué fecha? La que yo arreglé fue esta. Y aquí vienen varias guías. Por ejemplo, para cambiar los puertos de audio, el Bluetooth, las tarjetas, el panel. Por ejemplo, cambia el disco óptico y aquí te dice las piezas que necesitas y te va dando paso a paso cómo conectar, desconectar, etcétera. Y como está lleno de cablecitos muy delicados, pues tienes que hacerlo con cuidado, pero estas guías te ahorran un chorro de tiempo. Entonces, les recomiendo mucho enviar en este sitio que es ifixit.com, que es desde mi punto de vista una maravilla. Y además es un grupo de personas que está promoviendo un movimiento que se llama el derecho a reparar. También hay otro cuate que se llama Luis Grossman, que está apoyando eso, que en Estados Unidos, por ejemplo, antes tú no podías reparar tu coche. Y a partir de una enmienda y leyes que se promovieron al respecto, se le permitió a la gente comprar refacciones, poner sus talleres, hacer su propio, pimpear su propio coche.
Y entonces lo que estos cuates dicen, bueno, si tenemos derecho a reparar nuestros coches, ¿por qué no tenemos derecho a reparar nuestros computadores y nuestros electrónicos? Estamos creando un ecosistema de desecho de electrónicos brutales, que es una basura que no es fácil de reciclar. O sea, una batería lipo no es fácil de reciclar, hay componentes de aluminio, de acero, de plásticos que pues, no son degradables. Y a pesar de que los fabricantes están haciendo piezas que son más degradables, pues se está volviendo un problema muy fuerte para la gente. Bueno, otro sitio que obviamente yo les recomiendo mucho para comprar partes, además de Amazon, por ejemplo, en Amazon, pues yo compro mis discos duros, mis SSDs y algunas partes, pero yo uso mucho este sitio que se llama mac6.com, que te venden memorias, kits, baterías, todas las cosas que quieras para Macs. O sea, tú puedes decir, pues quiero la memoria para una MacBook Pro viejita. Entonces tú dices, pues yo tengo una de esta fecha. Y aquí te da las recomendaciones de memoria, qué tipos, qué precios, cuál es el máximo. Y dependiendo del tipo, por ejemplo, MacBook Pro 7.1, dependiendo del modelo es el tipo de memoria que puedes utilizar. Obviamente, pues Amazon aquí buscas los discos duros, SSDs, etcétera. Y pues así te vas. Bueno, eso es esencialmente lo que he estado haciendo con este hardware viejo. Independiente de programar, ¿no? Que programo unas cosas para telecomunicaciones, pero ahorita que en el tiempo libre, pues me pongo a reparar equipo viejo. Bueno, pues preguntas, bienvenidas. Perfecto, Fernando. Sí, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el uso que actualmente le estás dando a estos equipos? Los Hackintosh que comentabas. El Hackintosh, pues lo uso como máquina de trabajo. Yo tengo una iMac 5K de 27 pulgadas, o sea, una bala, pero mi hijo que se dedica a estudiar cine y a editar video, pues necesitaba una máquina con más galleta. Entonces yo dije, pues le paso mi máquina y yo me armo otra. Pues, obviamente, armar una Hackintosh no es para gente de corazón débil. Debes de tener una capacidad a la frustración, de asimilar la frustración brutal, porque cada paso que das puede provocar un problema. Ya que superas todos esos problemas y configuras adecuadamente tu hardware, pues se vuelve ahora sí rock solid, o sea, no falla. Llevo pues como 2 años usando Hackintosh sin ningún problema, pero cuando los instalas, los upgradeas y todo eso, siempre hay cositas que tienes que lidiar y te puedes tardar un par de semanas en dejar las cosas bien. Pero entonces yo digo que por eso una Hackintosh no es para corazones débiles. Debe ser gente que esté dispuesta a leer mucho, a moverle mucho, a en un momento dado inclusive volar hardware. Yo tuve problemas con tarjetas de video, hasta volé circuitos de tarjetas de video, compré otras tarjetas de video y las puse, lo cual se vuelve pues, un hobby caro. Pero hay muchas guías, por ejemplo, en tonymac86.com, ahorita les muestro, que vienen como guías básicas de cómo hacer tu Hackintosh, ¿no? TonyMac86, ahorita les muestro. Entonces, este sitio que se llama TonyMac86 tiene una metodología de cómo puedes instalar macOS en diferentes hardware, te hace recomendaciones de qué tipo de hardware puedes comprar. Por ejemplo, tú dices, pues quiero hacer como una Mac Pro, y aquí te dice qué motherboard puedes, qué CPUs te recomiendan, qué tipo de memoria, qué tipo de tarjetas de video, sus ligas Amazon para que te embarques, etcétera. Y lo más importante es que te da acceso a varias utilerías donde tú puedes crear tus imágenes para bootear Catalina, High Sierra, Mojave, etcétera, en hardware que no es de Macintosh. Y tiene guías para que tú digas, pues voy a instalar Catalina, y aquí te dice cómo crear tus USBs de boot, etcétera. Pero obviamente tienes que leer mucho, leer los foros,
ser paciente, registrar todas las fallas que tengas, documentar mucho y buscar, oye, tengo problemas con el audio, tengo problemas con esto. Normalmente cuando usas hardware que ya ha sido como validado, se te facilitan mucho las cosas. Cuando tienes un motherboard nuevo con un procesador desconocido, etcétera, pues puede ser mucho, una experiencia muy castrosa. Hay otra cosa muy importante, OpenCore. Esto no. OpenCore, que es. Ahora, también normalmente las Hackintosh se hacen con procesadores Intel, pero hay todo un movimiento que se llama OpenCore que te permite hacer tus computadoras con Intel, pero también puedes hacer lo que se llama una Ryzen Tosh. ¿Qué quiere decir? Que con procesadores Ryzen de AMD puedes hacer tu Hackintosh. Entonces, tú puedes decir, pues yo quiero hacer una computadora con Zen, con Teradripper o con Ryzen 9, etcétera, y puedes hacerlo. Los pasos a seguir son un poco más detallados, tienes que hacerlos con más detalle, pero puedes tener una Hackintosh, una macOS operando con procesadores AMD que son más baratos y últimamente más poderosos que los Intel. Sin embargo, el problema de AMD es que se calientan a madres. O sea, yo he tenido problemas de calentamiento con un par de máquinas que armé con Ryzen por ejemplo, con Teradripper ya te tienes que ir a la liga de water cooling, o sea, ya tienes que enfriar de otras maneras o poner enfriadores de aire muy grandes o ya enfriar con agua, con líquidos, porque se calientan muchísimo. Pero que son unas balas y tienen un buen precio es innegable. Entonces, pues, esencialmente eso es en la parte de Hackintosh. Ahora, en la parte de las iMac viejas, pues usando Ubuntu, pues rompemos la barrera de una máquina funcional que el mismo Apple ya no mantiene y ya no le da actualizaciones. Pero con la mismo que les mencionaba de OpenCore, este, este, con esto de OpenCore, tú puedes crear USBs de instalación para hackear tu propia iMac vieja. O sea, suena chistoso, pero pues lo puedes hacer. Entonces tú dices, quiero instalar en una Mac, ¿no? O creas tu instalador en una Mac para instalar en una Mac. Entonces se vuelve chistoso. Esencialmente, no sé si esto aclara o profundiza las dudas, pero pues seguimos en el tema. No, por supuesto. Yo creo que en ese punto nos ha quedado a todos claro cuál es el uso que le estás dando a los equipos y nos dan un mayor espectro de qué es lo que necesitaríamos para poder armar nuestros equipos con, en este caso, si tuviéramos una Mac, como es tu caso, poderla revivir. Nos preguntan también por qué instalaste Ubuntu y no otra distribución. Mira, empecé con Fedora. De hecho, yo siempre he sido muy fedorista y a veces he usado Debian. Pero lo que tiene Ubuntu es que han hecho que los instaladores y los controladores funcionen de manera muy transparente con iMacs y equipo de Apple viejo. O sea, los instaladores, el instalador de Ubuntu 19 y 20 reconocían todo el hardware de Mac de manera bastante trivial. Solo había un problema con el controlador, por ejemplo, de Wi-Fi de Broadcom, pero te permitía instalar el controlador tercero de Broadcom y echarlo a andar de una manera muy rápida. Igual con las tarjetas gráficas de NVIDIA, te permite bajar los controladores de NVIDIA, lo identifica tu tarjeta de video, pone el controlador adecuado de manera automática, reinicias y ya tienes aceleración gráfica en tu Mac, ya sea con NVIDIA o con AMD, con Radeones de AMD. Entonces, lo que me gustó de Ubuntu es que ya, además de que tiene una comunidad que está dando mucho mantenimiento a los paquetes, pues han hecho mucho trabajo a que la experiencia en el desktop y la instalación sea lo más indolora posible. Ahora sí que intramuscular, que no duela, que sea sencillita y rápida.
Entonces, por eso empecé a jugar con Ubuntu. Usé mucho con Fedora, Fedora 30, Fedora no sé en qué versión va ahorita, pero jalaba muy bien con Fedora, pero a veces tenía problemas que el Wi-Fi, que la tarjeta de video, que baja el driver, compila el driver, pone algunos configuraciones de kernel, carga ciertos módulos. Entonces se vuelve un poquito más engorroso, pero no imposible. Simplemente es un poco más talachudo. Digamos que uso Ok. por Pavón. Perdón, te corté, Fernando, perdón. No, sí que uso Ubuntu por huevón, no más. Yo creo, ese comentario a muchos no les va a gustar, a otros tanto sí, pero estoy de acuerdo, creo que la configuración base que como bien comentas, le ha dado dentro de todo el soporte de drivers Canonical y la comunidad ha sido bastante buena. Bueno, hay que reconocer algo importante. O sea, Canonical es cierto trabajo, pero realmente el core de Debian en el cual está basado Ubuntu y los maintainers de Debian que han hecho un trabajo fenomenal en cuanto a la paquetería y las cosas, que es lo que aprovecha Canonical. Canonical sí ya le ha metido varias cosas, pero creo que el papá de todo esto es Debian y hay que reconocer el esfuerzo de todos los maintainers de Debian. Totalmente de acuerdo. Aquí ese es una muy buen punto de referencia para todos los que por ahí alguna vez hemos utilizado Ubuntu. Como bien dice el POP, reconocer todo lo que los maintainers, developers y la comunidad de Debian han hecho por esta distribución. Nos preguntan justo con ese punto, Fernando, ¿cuál es tu distribución favorita en este caso? Mira, es que yo creo que hay una distribución para cada aplicación. Te platico, por ejemplo, para ambientes productivos con clientes, normalmente me voy con versiones de Red Hat o Red Hat Like, Fedora Red Hat o normalmente uso CentOS porque no tiene el licenciamiento que tiene Red Hat y funciona igualito que Red Hat. ¿Por qué? Porque tienen ciclos de actualización más controlados y más lentos. Por ejemplo, en Ubuntu a veces diario tienes un paquete nuevo o en Debian tienes un paquete nuevo, pero en CentOS y Red Hat y todo eso tienen ciclos de liberación de paquetes que solo salen los urgentes, que son los security features. Entonces eso me permite tener una operación más estable sin menos interrupciones con un cliente. Entonces por eso me voy de ese lado con clientes, con Red Hat. Para estaciones de trabajo y workstations caseros, pues Ubuntu, Fedora son muy buenos. Para el que le encanta sufrir y compilar y tener mucho control de las cosas, que use Gentoo. O sea, los de Gentoo son así como muy radicales y que quieren compilar cada utilería que usan, la compilan, la prueban, la revisan, pero eso te permite usar Gentoo. Además, si realmente quieres aprender Linux en serio, yo creo que Gentoo es una distribución que es tan detallista y tan artesanal que aprendes un chingo de cómo opera y cómo funciona Linux. Los otros te facilitan y instalo un paquete, un virtualizador, meto mis paquetes de Docker y te lo ponen más bien como que instala, arrastra, pega, plug and play, ¿no? O plug and play porque a veces no jalan bien las cosas, ¿no? Pero creo que puedes usar diferentes versiones. Por ejemplo, en la Raspberry Pi, pues yo uso Raspbian, que es un Debian para ARM, para, pues, obviamente, como mencioné, para ambientes productivos uso CentOS, para mis compus uso Ubuntu, uso Fedora. Yo creo que no hay que estar rasgándose las vestiduras y diciendo, yo solo uso Debian y muera el mundo, infieles. Yo creo que podemos, así como te comes un pastel, un gansito, un pay de piña marina o de cualquier otra marca comercial, pues en la variedad está el gusto. O sea, realmente yo creo que hay que probar de todo. Y un Linuxero, pues debe de probar de todo. No hay más. O sea, hay mucha gente que usa Linux Mint, que está padre, o Arch Linux, o hace su propia distro. Nosotros empezamos a difundir Linux con la distribución que hizo Nave, que era Linux PPP, y quemamos un chorro de discos y lo regalamos, que realmente era Red Hat, pero le pusimos los paquetes de encripción. Y
pues puedes hacer tu propia distro si quieres, esa es la maravilla, ¿no? Entonces, pues ahora sí que realmente lo que te acomode. Totalmente de acuerdo, Fer. Nos preguntan, en tu experiencia, ¿cuál distribución se ajusta mejor a las Macs o depende del modelo que en este caso quisiéramos recuperar? Y creo que, bueno, hasta ahorita con Ubuntu 19 y 19.04 y 20.04, que ya es el último LTS, el reconocimiento del hardware de Apple es bastante bueno. Hay algunos detalles, por ejemplo, hay hardware viejo de Mac que no soporta bien UEFI. Entonces lo que tienes que hacer es particionar como boots de viejo, como Legacy, y echas a andar todo y jala normal y ya nadie sabe, nadie supo. En máquinas más modernas de Macintosh, inclusive en una Mac Pro nueva, puedes instalar Ubuntu, pero ya utilizas esquemas con UEFI. Entonces, sí tienes que leer un poco, pero haz pruebas. Yo lo que hice es con hardware viejo empecé a probar primero con Fedoras, porque había versión, desde Fedora 28 en adelante, había buen reconocimiento del hardware de Apple, pero me encontré que con los instaladores de Ubuntu 19 y 20.04, pues el reconocimiento del hardware, los drivers, los instaladores, son bastante, digamos, suaves para la instalación de un usuario mortal o un usuario de medio pelo, ¿no? No, o sea, cualquier Linuxero de hueso colorado pues puede leer, instalar y decir, pues cargo este módulo, tengo este problema con este driver de video o con esta tarjeta de audio y empiezas a buscar los módulos y adecuar lo que necesitas y ya vas pimpeando tu instalación. Pero si no quieres lidiar mucho, yo creo que una primera instancia para hardware viejo yo le recomendaría Ubuntu para un usuario que no quiera meterse tanto en bits y bytes. Si eres un Linuxero que así te gusta meterte al ajo, pues puedes meterte con Fedora o inclusive con un Debian y probar los ambientes gráficos y depende mucho de tu hardware. Obviamente, si tienes hardware de NVIDIA, a veces Nuvo, que es el driver libre para NVIDIA, no jala muy bien y la aceleración gráfica no es tan buena y a veces tienes que caer en los drivers propietarios y pues con el driver propietario ya te rasgas las vestiduras y dices como Linux Torvald, fuck Nvidia, ¿no? Pero funciona bien. Y, por ejemplo, hardware viejito con Ubuntu usando Nvidia, lo he usado, por ejemplo, para renders de Blender, que las tarjetas de Nvidia para renderar con Blender Cycles jala increíble. Entonces, pues yo creo que más bien tienes que ver qué hardware tienes, qué es lo que quieres hacer, cuál es la aplicación que quieres hacer y de ahí partir. Muy bien. Nos preguntan también, platicabas un poquito de el Linux PPP y algunos no lo conocen. Bueno, ¿Qué fue el Linux PPP? centrales. O sea, en 1991, cuando empezamos a formar el grupo de usuarios de Linux de México, yo, Pepe Neif, Miguel Di Casa, Max Mendizábal y toda una ranfla de gente que ya estamos en edad de riesgo por COVID, obviamente, pues empezamos a traer Linux a México. Entonces, lo que hizo Pepe Neif es que y Red Hat y las distribuciones de Sunside, yo empecé a traer, instalé mi primer Linux con 30 disquetes que traje de una distro de Sunside y floppy por floppy poniendo y montando mi operativo. Era, como nos decían, que cuando los hombres eran hombres y compilaban el kernel a mano, pues resulta que por leyes de la Guerra Fría, tú no puedes pasar algoritmos de encripción de manera digital en un medio de Estados Unidos a México, por ejemplo, o ciertos países. Pero no es ilegal traer libros. O sea, por ejemplo, el caso de SSH, por ejemplo, un caso trivial, o OpenVPN, o cualquiera, o PGP. Y por ejemplo, el problema de PGP que desarrolló Philip Zimmerman es que se consideraba como un arma y no lo puedes exportar a otros lados. Pero si yo agarraba el código fuente de PGP, lo imprimía en un listadote y pasaba la frontera con él, no era ilegal porque se consideraba un material educativo.
Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? Sacaron el listado PGP impreso, lo metieron en un OSR y crearon su compilación fuera del país. Entonces, nosotros lo que hicimos con Linux PPP, agarramos ese software, lo incluimos en la distribución y Pepe lo que hizo fue hacer los instaladores que incluían esas partes de criptografía que no estaban permitidas, pero como se hizo, se recreó, se recompiló fuera de Estados Unidos, ya era legal. O sea, es una tontería, ¿no? Pero se tuvo que hacer así para no infringir una regla de criptografía puesta por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues así empezó la distribución de Linux PPP y como un Red Hat base, pues lo empezamos a repartir. Max Mendizábal y yo de nuestro dinero en nuestra bolsa hicimos como 2,000, 3,000, 4,000, no me acuerdo, una cantidad obscena de CDs y los regalamos. Es más, mira, no estaba preparado, pero teníamos estas cosas, que era un Red Hat Linux 5, que era Linux PPP. Teníamos hicimos estos distros de Linux, que estos regalamos miles en universidades, Linux 4.2, y estos discos pues, los tengo de recuerdo, pero fue muy chistoso porque Fernando Margaliñas, alias La Mancha, creó dos términos que usamos mucho, uno que se llama el cacle y la fiaca. El cacle era el circo ambulante de conferencias linuxeras evangelizadoras, por eso cacle, y la FIACA era la fuerza intrusiva a conferencias ajenas. Entonces lo que hacíamos, íbamos con nuestros CDs a presentaciones de Microsoft y repartíamos nuestros CDs de Linux dentro de las conferencias de Microsoft, lo cual les cagaba a Microsoft, ¿no? Y el CACLE lo que hacíamos, dimos cientos de conferencias en universidades y escuelas y empezamos pues a llevar la palabra del pingüino a todos lados, ¿no? Entonces eso lo hicimos en 1991, 92, pues ya estamos hablando pues, de algunos añitos, ¿no? Entonces, pues cuando empezó toda esta fiebre de Linux, nosotros ya empezamos a hacer cosas. Yo estaba como director de sistemas en una empresa que fabricaba computadoras, Acer, y pues empecé a pues, apoyar lo que podía. Hacíamos ciclos de conferencias en el Instituto de Ciencias Nucleares. La UNAM nos prestaba el auditorio Carlos Mochinsky del Instituto de Física de la UNAM, donde trabajaba Miguel de Casa. Y ahí mismo fue donde nació Genome, que es el ambiente gráfico que muchos de ustedes ahora usan. Esas memorias creo que a muchos nos llenaron de nostalgia, los que nos tocó ver en algún momento a ti como conferencista junto con Max, junto con Mancha. Por ahí nos comenta ahorita nuestro amigo Radamantes Torres, yo tuve un Linux PPP, pero no sabe dónde quedó. Creo que todos tenemos esa nostalgia. Bueno, pues les paso copias de esto si quieren, por ahí. Tiene copias, ¿eh? Pero ya como están las distros, pues esto es más bien por tener la cajita y decir, yo hice esto, ¿no? Entonces, es más bien para la egoteca o la biblioteca o como quieren llamarle. Pero yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. Y ahora pasamos de ser un movimiento radical a que Linux sea un commodity. O sea, realmente antes hablabas de Linux y todo el mundo te veía como si tuvieras una enfermedad venérea, ¿no? Y ahora, pues Linux está en todos lados. Es más, más de la mitad de la operación de Azure está en Linux, ¿no? Y ahora hasta Microsoft ama Linux y cualquiera que te diga que va a poner un NT en un servidor de misión crítica lo ves feo y mejor mete Linux. Entonces, yo creo que Linux ya ganó su lugar. Obviamente seguimos con la pelea del desktop que ha mejorado brutalmente, pero ustedes dirán, oye, ¿por qué usas una Hackintosh con Mac OS? Porque el ambiente gráfico de Mac, que es Cocoa, es muy fregón. Todavía nos falta para llegar a Cocoa, vamos en muy buenos pasos. Y es más, si Apple dijera, pues libero Cocoa para Linux, le parte la madre al mercado. O sea, Microsoft, adiós. ¿Por qué? Porque es un sistema, ¿qué es lo que tiene Cocoa? Que es muy consistente. Los menús están en un lado, las ventanas se comportan de otro. Y a veces en Linux tienes en Genome que cada desarrollador pone a su estilo, hace su chocoflan, que está de moda la palabrita, y
y se vuelven las interfaces poco consistentes. Ya han mejorado brutalmente. O sea, hay mucha gente en Genome que está haciendo cosas muy, muy padres, lo cual hay que apoyar. Pero pues, yo creo que todavía nos falta camino por andar en la parte de la interfaz de usuario, interfaces gráficas de usuario, que ya el sistema es completamente 100% usable, 100% funcional, pero yo siento que todavía deja pelitos. Entonces, pues yo creo que eso va a mejorar un par de años y ya va a ser un contendiente brutalmente bueno. Y además yo creo que, por ejemplo, en este gobierno que la austeridad republicana y la pobreza franciscana está poniendo cabrona, pues reaprovechar el hardware viejo y meterle Linux es una manera de revivir hardware que pueden estarse usando en escuelas, en universidades, ¿cómo se llama? Este, populares o ¿cómo se dice? Pues, universidades estatales, universidades de pueblo, escuelas técnicas locales. Entonces, yo creo que más bien, en lugar de esa computadora vieja que tienes ahí, la puedes revivir y regalar a una escuela rural o la puedes regalar a un laboratorio, a un espacio maker, creo que eso sería muy bueno. Y eso es a lo que voy. Voy a tener hardware que ya no voy a usar, y pues si puedo, le digo a Toño Quirarte que tiene el Hacker Garage, oye, pues hagamos un Hacker Space pues, para una escuela rural y le regalamos el hardware y los equipamos para que empiecen a aprender y a meterle. Eso creo que es lo que hay que hacer con el hardware viejo. Darle nueva vida para que ayude a los demás, no más. Perfecto, Fernando. Sí, tienes razón. Yo creo que ese es uno de los proyectos más, obviamente dentro del tema de ahorro sustancial que genera para cualquier área, que puede ser educación, gobierno, pero principalmente la educación. Ahí es donde muchos podemos, con estas iniciativas, reactivar y crear nuevos espacios de generación de conocimiento. Ujú. Y pues y tu hardware viejo le debe servir a alguien, ¿no? Inclusive, no tires tu celular viejo, cámbiale la pila y regálaselo a un cuate, ¿no? Entonces, o véndelo barato, lo que sea, pero yo creo que hay mucha vida todavía en el hardware. O sea, si yo ya le di vida a una máquina que tiene más de 10 años, le ayudó a mis hijos a pasar la primaria, secundaria y parte de la prepa, y ya, pues por sus necesidades y cosas, necesitan más galleta, pues está bien, pero es un hardware que todavía está bueno y que puede servir y que puede tener un final decoroso. Ahora sí que es como Andy en Toy Story que le regala sus juguetes a un niño nuevo, pues yo creo que es lo que nos toca, regalar nuestros juguetes a la siguiente generación. Totalmente de acuerdo. Nos pregunta nuestro amigo Eddie David si hay algún tipo de interfaz parecida a la de Mac para Linux. Bueno, pues Genome, o sea, por ejemplo, CAD es lo más parecido a Windows que puedes encontrar. O sea, es muy con la filosofía de Windows. Y Genome, pues va por ese camino. Sin embargo, Genome ha creado su propio ecosistema y su propio sabor y su propia línea de trabajo. Entonces, querer hacer que un Linux se porte como Mac, pues todavía está un poquito lejos, aunque ya hay temas en Genome que te permiten poner el ambiente como Mac. Déjame ver, había un tema de Genome para que te diera toda la experiencia de Mac con el dock y todo. Es más, el Dash to Dock de Ubuntu es como el dock de Apple, de Cocoa. Y el DAC to Panel es como el Exposé, que es otra de los features de Mac OS. Entonces, yo creo que se han hecho, no copias, sino creado nuevas versiones inspirado en funcionalidades que tiene Apple o que tiene Windows en su caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos preguntan también aquí en el grupo, dame un segundo, se me movió la pantalla. Ahí está. Sí, nos preguntan tu opinión acerca de LTSP. A ver, ahí sí me agarras un poquito en curva porque, ¿qué es LTSP? Aquí. Ah, los Linux Terminals, ok.
Pues mira, eso tenía sentido cuando tienes un hardware poderoso y terminales tontas. Alguna vez hicimos un proyecto para una escuela con ese tipo de acercamiento, pero, pero no funcionó bien, ¿eh? Y por alguna razón. O sea, como dicen que yo no sepa hacerlo no implica que no se pueda hacer, más bien. Entonces hicimos con 20 terminales de Wise o no me acuerdo qué, y un servidor, y lo que hacíamos poníamos como la emulación sobre las terminales de una sesión de Genome, y no funcionó muy bien. Y además centralizas en un solo punto, un punto de error. Se cae el servidor y pelan 20, ¿no? Si tienes 20 computadoras ligeras, es más, con un Raspberry Pi puedes hacer una terminal Linux completa, funcional, mucho más barato que un terminal server. No sé si a eso te refieres. Sí, justamente al Linux Terminal Server, que fue una pregunta que nos hizo nuestro amigo Jesús Vázquez, y sí tienes razón, en alguna ocasión a nosotros nos tocó, ahorita que platicabas el tema de las de universidades, nosotros creamos un proyecto muy similar dentro del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Fue un proceso con el de tesis con el que nos titulamos, a unos amigos y yo, y justo veíamos como esa parte, ¿no? El revivir hardware y al mismo tiempo generar esos espacios para los temas, por ejemplo, de renderizado. Y justo sobre ese tema viene nuestra siguiente pregunta, que nos comentabas el tema del renderizado para Blender o 3D. Eh, ¿qué tanto rendimiento y cuántos equipos son los que has utilizado para en este caso, para estas actividades? Mira, yo he jugado con Blender, o sea, realmente como juego. Para algunos proyectos, pues la gente de Blender México hace cosas más fregonas, pero yo puse, por ejemplo, tenía 3 GPUs, porque lo que hacía era provocar que el render lo hicieran los GPUs. Tenía 3 GPUs, tres GTX 1070 de NVIDIA, y lo que hacía es que ponía una tarjeta para la aceleración gráfica de la presentación del ambiente gráfico con Linux, y las otras dos estaban dedicadas al render de cycles. Entonces eso te acelera brutalmente el render. Es más, déjame buscar, tengo por ahí una notita, a ver, que hice unas pruebas de render y para que no me falle es, Blender. Aquí está, mira. Pues déjame mostrarte esto. A ver, demo. Entonces, si te fijas aquí lo que empecé a hacer fue con uno, con dos GPUs, etcétera. Por ejemplo, el famoso Classroom con puro CPU tardaba 16 minutos con 159, casi 17 minutos. Cuando le metí un GPU, se tardaba 6 minutos. Cuando le metí dos GPUs, dos GTX 1070, bajaba el tiempo a 3 minutos con 25 segundos. Y cuando hice el combo cuates, que era 2 GTX más el CPU, bajaba a 3 minutos. Y por ejemplo, el Pavilion Barcelona, que es otro demo, lo pude renderar en 4 minutos. Si te fijas, de pasar de 16 minutos a 3 minutos, pues es un brinco en productividad brutal. Obviamente también el precio de hacer esto pues es brutal. Pero por ejemplo, si aquí metiera dos RTX 2080 Ti, pues estamos hablando que en 30 segundos haces el trabajo o menos. Entonces, estas son las pruebas que yo hice al menos con dos GTX 1070 de NVIDIA, usando Linux. En este caso yo estaba usando CentOS y le metí los drivers de NVIDIA y CUDA, porque usa CUDA para compilar y hacer el cálculo de render. Y bueno, esto es como dato informativo, ¿no? De lo que yo jugaba. Pero pues, obviamente el GPU, pasarle la talacha, o sea, los GPU son 20 veces más rápidos que el CPU. Y son hardware calculado para vomitar polígonos. Entonces, pasarle el render al GPU es lo más eficiente en cuanto a render. Ok, perfecto. Nos preguntan también, César Hernández, que si puedes migrar un sistema operativo Mac nativo ya instalado, moverlo hacia un hardware Hackintosh.
De hecho, yo lo hice así. Yo lo que tenía mi, ¿cómo se llama? Tenía mi Mac 5K, la que le pasé a mi hijo. Hice un backup con Time Machine, que es un RX con esteroides que hace Apple. Y con ese disco de Time Machine instalé la nueva Hackintosh, le dice Recover from Time Machine y dejó mi máquina tal cual. O sea, así lo hice yo. O lo puedes hacer artesanal, instalas y vas pasando tu paquetería y tus archivos y vas copiando con SCP, con Shakur Copy, y lo vas haciendo un poquito más, ¿cómo se llama? Diseccionas más el proceso. A veces recomiendo eso porque limpias mucho, porque a veces cuando, eh, ¿cómo decir? Meto todo en un tambo de basura y lo meto en el nuevo tambo de basura, pues dejo un chorro de basura. Cuando digo, pues para estos paquetes que sí uso y estos que no uso los mando a la fruta, y estos archivos que tengo de la boda de mi bisabuela, pues le tengo cariño, pero no voy a guardar 20 gigas de la boda de mi bisabuela. Entonces, a veces yo recomiendo que pues, tengas las dos máquinas y vayas copiando y diseccionando para limpiar. Es como cuando te cambias de casa. Tienes un chorro de basura, pones lo que te interesa en cajas y lo pasas a la casa nueva. Porque si pasara todo, pues te estás llevando la basura. Lo puedes hacer con Time Machine, puedes así copiar todo, migras al nuevo sistema, recover from Time Machine y te llevas toda tu basura igualito. Muy bien, perfecto. Entonces, ya ahí tenemos esa respuesta. Y nos viene otra pregunta. Justo el tema de las Raspberries. ¿Cuál es tu opinión respecto a ellas? Y cómo, si las has utilizado en algún proyecto. De hecho, las he usado en varios proyectos. Hice con Raspberries, de hecho, déjame te enseño ahorita, a ver, aguántame tantito, porque más vale un buen browser que una buena memoria. En mi portal, que es Cofradía, que no le he dado mantenimiento en un rato, pero pues prometo volverlo a tomar. Hice varios proyectos interesantes. Mira, a ver, ahorita te enseño. O sea, hice un controlador que empezó a diseñar un cuate español que se llama Calanda. Entonces empecé a hacer las placas y las bases para hacer un control de la fotografía. Uno de mis pasatiempos también es la fotografía. Entonces yo quería hacer un intervarómetro para un proyecto en el que me metí de una película para hacer time lapses. Entonces empecé a hacer con Arduino y mandé a hacer las placas, y empecé a hacer controladores de fotografía con este proyecto. Yo diseñé la casa, la cajita, el controlador, el diseño lo hizo Calanda, que está disponible en GitHub. La caja, el modelo de caja lo hice GPL y lo puse en Think Universe. Y pues eso fue una de las aplicaciones. Pero también hice un proyecto como de domótica, que lo que hacía es que vía teléfono, como yo estoy muy dedicado a comunicaciones, pues me he metido con Asterix, FreeSwitch y todas esas cosas. Entonces lo que hacía era con Arduino y Raspberries, hacía controladores pues para focos, con relays para controlar electricidad. Y por ejemplo, tú puedes estar afuera de tu casa, hacías una llamada telefónica, un IBR te contestaba, oye, dame tu clave, oye, ¿qué foco quieres prender? Decías el 1, 2, 3 y 4 y te prendían las luces de la casa, o se me olvidaron las llaves, hago una llamada telefónica y un relay me abre la puerta, y cosas por el estilo. Entonces, lo que hice fue usar una Raspberry Pi, que usé una versión que se llama Raspberry Asterix, que me permite hacer un pequeño conmutador telefónico con una Raspberry y con eso controlaba una serie de Arduinos que a su vez controlaban una serie de relays y prendía foquitos y hacía cosas. Y pues ahí está en Cofradía el código fuente de lo que hice con Arduino, está el código fuente de lo que hice en Perl para conectar Asterix hacia los sistemas de comunicación con Arduino. Y esto cómo se jugaba, ¿no? Entonces lo que hacía esto era un controlador de foquitos que pueden ver aquí. Entonces, pues yo aplicaba una extensión telefónica, en este caso un softphone, y ponía una tableta a controlar y aprender en secuencia foquitos y relays y todo. Entonces ahí hacía que un teléfono controlara electricidad, podría ser un motor, la puerta de un garage, etcétera. Entonces, para proyectos de domótica, Internet de las cosas y todo eso, Raspberry es una chingonería. Raspbian, que es el Linux para Raspberry, también está muy padre.
Entonces también les recomiendo mucho se metan de ese lado. Ok, perfecto. Nos preguntan cuál es el mayor uso que tú le has dado en algún proyecto utilizando software libre. Mira, de hecho, he hecho proyectos para rollos electorales, para preps electorales, he hecho cosas para... Yo hice un producto de call center que se llama IPbound, que no es libre porque hice un algoritmo de marcación predictiva que es una patente mía, pero usamos Asterix, que es open source, usamos Linux como ambiente operativo, usamos Postgres para el manejo de registros y Big Data. O sea, tengo bases de datos con 200, 300 millones de registros y sacamos reportes sobre eso. Y pues muchas cosas más. Pero esencialmente lo hicimos para, por ejemplo, tengo clientes de call center que tienen 1,200 operadores de call center. Lo hice para campañas políticas, para mandar mensajes de campañas políticas, de vote por tal, vote por no tal. Y lo hice un sistema de SMS que está bonito. Déjame buscar si tengo la presentación de eso, porque ese era un proyecto muy bonito, que era que hicimos un sistema de PrEP que procesaba 110,000 mensajes de SMS por hora. Y esto era para llevar los PREPs electorales y las partes electorales de las votaciones. Y lo hicimos también como un proyecto libre. Pues sí, ese tipo de cosas. Y pues nos hemos dedicado más bien hacia el ramo de telecomunicaciones, esencialmente. A ver, déjame ver si tengo. A ver, déjame buscarlo. Ahí tengo un keynote. A ver, file, open recent. Ah, sí, sí, lo tengo. Mira. Lo que hice. De hecho, tengo una. Yo odio las presentaciones de PowerPoint porque son de hueva. Pero en este caso les voy a platicar rápidamente de esto. O sea, nada más les pongo el pantallazo, pero no. O sea, lo que hicimos fue esto, un sistema de PrEP para sistemas electorales. Y aquí lo que hicimos, a ver, ventana equivocada. Ok, entonces aquí, a ver, había varias cosas. Nosotros hicimos un proyecto que se llama Votatel, que era para la gente pudiera dar su preferencia electoral vía telefónica, pero lo abortamos porque no podemos garantizar que la gente, que fuera anónimo el proceso. Entonces, una ONG, realmente esta ONG era Morena antes de que fuera partido político, entonces le ayudamos a hacer como la medición del proceso electoral con estas cosas. Hicimos el software pro bono, le volvimos GPL. Bueno, en ese tiempo decíamos que no podemos dar el resultado, pero pues ya la historia dice esto. ¿Y por qué usamos SMS? Pues porque no había cobertura de banda ancha ni nada por el estilo. Porque no había smartphones, y pues porque hasta el celular que compras en el Oxxo pues puede mandar SMS, ¿no? Aquí hacemos una comparación de México con Nueva York. Resulta que Nueva York y México tienen la misma densidad de landlines. O sea, México tiene 20 millones de líneas telefónicas y Nueva York, el estado de Nueva York, tiene 20 millones de líneas telefónicas, nada más en ese estado. Para que se den una idea de nuestra densidad de telefonía, pues está años luz de lo que puede pasar en Estados Unidos, ¿no? En ese entonces, que son cifras del 100, pues estamos poniendo 19 millones contra 94 líneas de móviles. Y pues, ¿qué hacíamos? Usábamos Linux, usamos Asterix como pegamento con AMI, OnePipe y LibWatt. Pues estos son como la parte técnica, usamos en ese entonces Postgres 9.1, hicimos una arquitectura central, pero déjame brincarme hacia esto. Usamos estas tarjetas que realmente eran como celulares, eran tarjetas de Sangoma, que cada módulo era como un celular y usaba un chip GSM. Entonces, lo que hicimos fue que repartimos varias máquinas en todo el país que tenían un SIM celular, donde los inspectores electorales, por darles un mote, mandaban un mensaje, nosotros recabamos todo esto en una base de datos y pasamos toda la información en un War Room, donde se veía pues, toda la información del proceso electoral. Y pues nos enfrentamos a varias cosas como las castosidades de los autocorrectores de los mensajes,
O sea, ahí poníamos esto, la letra del candidato era Andrés Manuel, Peña Nieto, Josefina, Acuario ni lo pelamos. Hicimos filtros para errores con rollos de lenguaje natural y ya. Y aquí hicimos varios, y era lo que te mostraba de Open Hardware. Y, y ya, esencialmente este tipo de proyectitos pues fue lo que hemos hecho. Y hacemos proyectos pues, que se consideran de tipo imposible. Mi empresa se dedica a resolver proyectos imposibles. Ok, entonces ahí, si tenemos algún problema con algún proyecto, con Fernando nos podemos apoyar. Sí, el software libre para mi servicio no, ¿eh? Sí, claro. Muy bien, Fernando. Ya tenemos una pregunta más. Sí, Nos comentan que qué pasó con Cofradía. Durante muchos años fue un referente, y bueno, y sigue siendo por cuestión de los que nos llegó a tocar empezar a difundir y utilizar software libre desde el 91, 92, otros empezamos ya en la década de los 2000, pero nos preguntan qué sucedió y cuándo regresa o qué ahí va a sí, pasar con Confradía. lo que pasa es que he estado ocupando, ahora sí que le estoy chañando y migrando a, de hecho todos los artículos están en Legacy, ahí pueden encontrar todo lo que habíamos discutido, pues ahí está, las editoriales, pues aquí mis quejas a Telmex, que los rollos de BCD, todo esto, todos los artículos aquí siguen. Entonces, y prometo luego volverle a darle nueva vida, lo que pasa es que estoy un poquito ocupado sobreviviendo entre pandemia, baja de clientes y todo eso, pues ahorita tengo otras cosas que hacer, pero pues sí me voy a dar un tiempo para reactivarlo y les prometo que, y si me ayudan, pues sería bueno, esencialmente. Ok, claro que sí, pues si nosotros podemos apoyar con algo desde el lado de la comunidad de GNU Linux Latino, cuenta con nosotros, Fernando. Sí, ahí sigue, nada más no le he dado todo el interés a que antes le metía, pues porque pues hay que chambear para los hijos y pues, para la papa y todo eso. Y antes me sobra más tiempo, ya soltero y ya sabrás. Totalmente de acuerdo, Fer. Nos quedan dos preguntas del público. La primera es, ¿cómo consideras justo esta relación de odio-amor, ¿no? Que empezó con Microsoft en su momento, eh, donde Bill Gates, Steve Ballmer y demás atacaban mucho a la comunidad de software libre? Y Nosotros, hoy, pleno 2020, han cambiado y dicen amarlo. ¿Qué opinas, Fernando? pues, pues creo que es una conveniencia comercial. O sea, al final del camino, el director, el CEO de Microsoft actualmente es Linuxero y Unixero. Entonces él se dio cuenta de que si bueno, acuérdate de varias cosas importantes. O sea, si nos remitimos un poco a la historia, las rancillas entre las comunidades de software libre o open hardware o de entusiastas nacen por la famosa carta de, ¿cómo se llama? La famosa carta de Bill Gates a los hobbyistas, donde dicen, ¿para qué lo hacen si se los podemos vender una compañía profesional que les haga las cosas? Y la gente dijo, ¿por qué chingados no? O sea, nosotros queremos aprender y queremos hacerlo. Entonces, pues de ahí empezó la primera rencilla de Microsoft con las comunidades, no solo con Linux. O sea, acuérdense de eso, del PC Club que estaba en San José, California, que fue al primero que le atizó Microsoft contra esas gentes que querían armar sus computadoras, hacer sus lenguajes y sus propias cosas. Entonces, para que entiendan esto, yo les recomiendo mucho que vean el documental de Piratas de Silicon Valley, para que vean qué clase de gente es. Y pues es un documental viejo, lo pueden encontrar pues, en algunos servicios de streaming o en las bahías piratas o donde quieran, pero es un documental que vale la pena que vean, porque pinta pinta todo lo que es pues Bill Gates, Steve Jobs, las resillas que hubo entre Apple y Microsoft, y la posición de aprovechamiento de Microsoft. Entonces, yo creo que a partir de que Steve Ballmer deja Microsoft, la gente del mismo Microsoft se ha dado cuenta.
yo cuando estaba director de Acer y estaba con estos rollos de Linux, tenía unas discusiones muy divertidas con Luis Daniel Soto de Microsoft, que era un evangelista de Microsoft, pero es de las personas más inteligentes y más argumentativas que he encontrado, y decía, es que con este güey sí me puedo pelear, ¿no? No es un radical que dice, es que Linux apesta ya. No, te dice, no, es que es bueno Microsoft por esto, y no, yo Linux por esto. Entonces, hicimos muy buena amistad a partir de que nos peleábamos muy sabroso. Entonces, la rencilla realmente entre empleados de Microsoft, desarrolladores de Microsoft y desarrolladores de Linux y todo eso creo que no existe tal cual, sino era más bien una rencilla de tópico comercial. Y a la fecha, pues ya se dio cuenta Microsoft de que pues, estaba perdiendo un gran mercado al no usar Linux en la parte de operaciones. Pues velo, Azure radicalmente está usando en su gran mayoría Linux. Pues se dieron cuenta que su NT no sirve para eso. Pues ellos tienen una gran demanda en la parte de escritorio, donde son reyes, hay que admitirlo, pero con el tiempo, pues esa rebanada del pastel se irá diluyendo. No más, no sé, yo creo que la rencilla es más bien comercial, más que entre desarrolladores y gentes. La gente de Microsoft ha propuesto RFCs y propuestas interesantes. La gente de Microsoft, por ejemplo, propuso todos los estándares de XML, si mal no recuerdo. Estuve en algunas discusiones con eso. Y no es malo, pero la gente decía, no, XML, Microsoft, el diablo. No, no. Creo que tomar posiciones radicales con gente que tiene buenas propuestas está mal. En cualquier sector de la vida, tecnológico, literario, lo que sea, tomar posiciones radicales está mal. Y yo creo que Microsoft está sacando raja de eso. IBM obviamente patrocinó esto porque le saca muchísima raja. Y al final del camino, pues las comunidades pudieron aprovechar algo del apoyo de esto. Y pues se ha hecho un ecosistema un poco raro, ¿no? O sea, Linux Torvalds vive de patrocinios de la Linux Foundation, que patrocinan a su vez empresas comerciales. Y pues hay que adaptarse a esto y ver, sacarle lo mejor de los dos mundos, ¿no? Al final del camino. No sé si eso Sí, aclara. totalmente. Creo que coincidimos en ese punto. Por ahí pronto vamos a tener a uno de los, alguna persona de Microsoft o que han trabajado con Microsoft. Pronto les daremos más informes. Hablé con Miguel Y de Casa. De que hecho, promovía. cuando Miguel de Casa empezó a trabajar en Microsoft, lo acusaron como de traidor, infiel. No, yo creo que él adaptó bien y buscó un nicho de mercado interesante. Y cuando se fue al desarrollo de Xamarin, que se me hace una propuesta muy interesante para desarrollo multiplataforma en móviles y cosas, pues le pegó bien. Y vio que Swift era, que, ¿cómo se llama? C Sharp era un buen lenguaje. Entonces, yo creo que sería interesante que hables con Miguel. Es muy accesible, puedes hacerle una entrevista. No sé cómo anda su agenda, pues está ocupado muchas veces. Entonces, pues platiquen con él. Todavía me contestan las llamadas, lo cual es bueno. Este, pero es accesible, pero está ocupado. Ahora Perfecto, muchas gracias. Perdón, te interrumpí, Fer. que él ya no trabaja en Microsoft, trabaja en Amazon, pero es un muy bueno en cuanto a todo, conoce muy bien todo el ecosistema de Microsoft. Y es un cuate que argumenta muy bien y protege bien Microsoft. Y es una gente que le quiere el cacahuate. Y creo que se puede sacar una plática sumamente interesante con él. Muchas gracias por la recomendación, Fernando. Sí, vamos a tomar en cuenta y, como bien dices, ojalá nos conteste el teléfono también. Sí, es accesible, pero está ocupado. Nada más hay que tomar en cuenta eso. O pues puedes hablar con otros Linuxeros, ¿no? También. Y ver que, Así es. por ejemplo, para temas de educación a distancia, Max Mendizábal se ha metido mucho con open source y plataformas libres. Y está haciendo cosas bien interesantes al respecto. Y pues platica con todos. Mancha está trabajando ahorita en la 4T, Patrick Biel está en Hacienda. O sea, hay muchos Linuxeros de la vieja guardia que están haciendo cosas con open source para el gobierno y proyectos muy interesantes que tal vez por falta de difusión no están muy bien entendidos. Pero pues sería una buena oportunidad para que platiques con ellos y que te platiquen en qué está el estado de la nación, ¿no? Exacto, eso sería muy bueno, conocer
cómo se encuentra hoy nuestro país a nivel de ahí, a nivel de esto, utilizando software libre. Pues sí, mira, si quieres saber el estatus de cómo está el software libre a nivel país, el bicho, Emiliano Calderón, que es el que lleva la parte de tecnología de presidencia, podrías hacerle una entrevista a él y yo creo que sería muy interesante. Si quieres, luego te paso sus datos y podrías platicar con él, porque creo que sería muy interesante que la gente conozca todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, también el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Oficina de Innovación Digital, de Políticas Digitales, está haciendo cosas bien interesantes. Entonces yo creo que esos esfuerzos necesitan difusión. Totalmente de acuerdo. Ya lo anotamos y esperamos, gracias a tu recomendación, pronto tenerlos aquí en GNU Linux Latino. Uh -huh. Muy bien. No, dos preguntas más, bueno, una más que ya te habíamos dicho de Oscar. Nos preguntan, ¿qué le recomendaría un viejo lobo de mar, linuxero como Fernando Romo, alias el Pop, a alguien que va empezando en el mundo de Linux? Pues que lea mucho, que juegue mucho, que la cague mucho. Recuerden que la experiencia no es quien sabe más que tú, sino el que la ha cagado más. Nosotros la hemos cagado muchísimo. Entonces, se vale equivocarse, tienes que ser muy perseverante, muy necio. O sea, a veces no te sale una cosa, pero tienes que estar así y así, pero a veces tienes que buscar diferentes caminos. Dices, no me funcionó así, pero funciona por lo otro. Velo como un gran juego. Linux es un gran Lego. Puedes conectar las piezas, armar castillos, armar cosas, armar naves, pero sí, lo que debes de tener cuidado es en no pisar las pinches piezas con el pie descalzo, porque duele a madres, ¿no? Pero tienes que ser perseverante. Leer mucho, leer inglés, por favor lean en inglés, vean videos, pregunten, se vale preguntar. La peor pregunta es la que no se hace. Y pues aquí estamos. Si tienen dudas y tenemos tiempo, pues les ayudamos, no hay bronca. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito y qué opinas de Rust al final? Mira, de Rust no conozco mucho, me confieso ignorante, hay que confesarse ignorante. Yo programé mucho en Pascal, o sea, mucho tiempo trabajé en Pascal. Ahorita programo cosas en C, en Python, pero me gusta mucho Perl, soy perlero y lo que puedo lo programo en Perl. Pero pues últimamente me he visto orillado a usar cosas en Python porque es más popular, hay ciertas librerías que no encuentro. Y C, si quieres hacer un programa eficiente, hazlo en C, o C++, o cualquiera de esas cosas. Yo digo que PHP es el hijo bastardo de Perl, mucha gente se molesta, pero es más, déjame buscarte una caricatura muy buena que es no sé si has visto de la de Save the Prince. No lo conocemos, pero seguramente nuestros amigos sí lo han visto y si no, todos vamos a aprender ahorita. Sí, dice, ¿cómo salvar a la princesa en 8 lenguajes de programación? Es una cosa increíble. Es más, aquí les paso la liga. Mira, es aquí. Aquí dice cómo hacerlo en JavaScript, cómo hacerlo en C, cómo hacerlo en C Sharp, en Java, en Lisp, en Go, en Pascal, en PHP, pues te suicidas, ¿no? entonces, entonces aquí lo encuentran en torrent.com, cómo salvar a la princesa en 8 lenguajes de programación. Entonces es muy divertido. Ok, ese link lo vamos a dejar al término de la plática para que lo Google puedan ver. Prince in Programming Language y te pone N referencias, es muy divertido. Entonces, sí, regresando a la recomendación, pues lean inglés. Aunque tengan good pronunciation y digan infrastructure, pero leanlo. Ok, tienes toda la razón. Y son esos consejos los que nos van a llevar a poder tener un mayor aprendizaje, no nada más dentro del software libre, sino como parte de un ambiente de querer ser desarrollador o un usuario libre en esa parte. Muy bien, Fer. ¿Alguna última recomendación de acuerdo así que de toda la experiencia que te ha tocado vivir dentro del software libre? La verdad es que la charla del día de hoy ha sido muy interesante. Nos han
nos has traído gratos recuerdos para muchos. Por ahí te mandan saludos y abrazos Radamantis Torres, Jesús Vázquez, Emilio Saldaña, todos ellos que recordamos, ¿no? Con agrado los tiempos que nos tocó verte cuando íbamos empezando, en su momento, ya hace 10, 15, hasta 20 años algunos, y pues te lo agradecemos bastante, Pop. Entonces, ¿alguna última recomendación que nos quieras brindar y consejo? Híjole, si recuerdan eso, entonces somos población de riesgo. Aguas. Totalmente de acuerdo, quédate en casa. No, sí, como dijera Sandino Araico, que también sería muy interesante que te lo entrevistaras, que es un gran tipo. Él llevó el sistema internet de presidencia en los tiempos de Fox. Y como él dice, consuma carne de cerdo, coma frutas y verduras. Este, el consejo es ahorita que está la pandemia y si tienen tiempo, lean mucho, vean muchas cosas en internet, sigan canales de YouTube, generen contenidos. Yo creo que lo que están haciendo ustedes ahí en Genio Latino es importante porque se está generando contenido, porque nada más estar de paparazzis o nada más viendo, no, ¿cómo se dice eso? De voyurista digital tagacho, pues también hay que hacer nuestro porno digital y ser participantes y actores del asunto. Entonces, pues yo creo que la gente que lea, agarre un tema, genere contenido, difunda, y eso les va a ayudar pues a foguearse, a aprender más y pues a generar contenido que todos necesitamos. Eso es lo que yo diría. Ok, totalmente de acuerdo contigo, Fer, y agradecemos bastante el hecho que estés con nosotros esta noche. Nos manda también saludos a Alex Morales, también Ah, cómo no. viejo conocido del mundo del software libre aquí en México. Y como bien comentabas, la verdad es que esta iniciativa nació justo en uno de de los grupos que compartimos conocimiento, ahí nació la idea, y contigo pues tuvimos esta exitosa plática en el tercer meetup de GNU Linux. Les recordamos que vamos a retomar todos los jueves, tú por ahí tuvimos algunos días. También por ahí se integra con nosotros un nuevo host. Esperen la sorpresa para esta próxima transmisión. Y pues agradecerte mucho, Fernando, la participación de esta noche. Ok, pues lo que les podamos ayudar, pues aquí estamos guardados. Totalmente de acuerdo. ¿Nos puedes dar precisamente tus redes sociales? Digo, ya muchos te siguen, pero para los que no, para anotarlo aquí en el sitio, ¿cómo te podemos localizar, Fernando? En Twitter soy @el-chaparro pop. En Facebook soy fernando.romo. En LinkedIn también estoy como fernando.romo. Este, creo que y en Instagram, ay, ¿qué soy en Instagram? Ya no me acuerdo. Ahorita te digo. Instagram. Ahorita te digo quién soy. A ver, espérame tantito porque ya ni me acuerdo. También soy el pop en Instagram. En Spotify también estoy como el pop. Ahorita te digo. A ver, ahorita les doy mis redes. A ver, aquí está. A ver. Este es en Instagram, el pop. En Twitter. Aquí estoy también como el pop. En el Face. Que casi no es LinkedIn porque ya como que me choca. Estoy como fernando.romo en Facebook. Y ya, por el momento. Ahí me encuentran. Últimamente he estado poniendo recetas de pastelitos porque pues ahora sí que me ha dado tiempo de ponerme a cocinar. Sí, mi Instagram está lleno de comida, así que bueno. Cocinen, van a bajar de peso si ustedes cocinan. Totalmente. No, y qué bueno, Fernando, la verdad es que como bien decías, estamos en una época difícil en el país, sobre todo en el mundo, y pues es importante cuidarse mucho, cuiden su salud, en medio de lo posible, quédense en casa. Y pues vamos a terminar el meetup del día de hoy, no sin antes entregar un reconocimiento
en este caso de manera virtual, a Fernando. Ahora sí que esperemos que pronto que termine esta situación nos podamos ver y podamos hacerte la entrega físicamente. Ah, gracias. Entonces, vamos. Fernando. Vamos a esperar unos minutos en lo que regrese por si se nos fue. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron y vieron nuestra transmisión esta noche. Les recordamos que va a estar disponible en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, también va a estar ahí publicado muy pronto. Y si tienen alguna duda, les dejamos el correo, bueno, síganos en todas las redes sociales como @GNULinuxLatino y en gneulinuxlatino@gmail.com, ¿vale? Muy bien, creo que creo que se fue. Esperemos que regrese ahorita en unos momentos más. Y si no,